Vamos a abrir nuestra palabra, a nuestra copia de la palabra del Señor. Y vamos a ir al libro de Romanos, en el capítulo número 1, versículo 17. Amén. Y el día de hoy, le doy gracias al pastor Armando por la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor. Una disculpa por parte de mi familia. Hoy en la iglesia se está preparando la apreciación pastoral y mi esposa es una de las encargadas del evento. Entonces, si salíamos de acá no le iba a dar tiempo de llegar. Entonces, si no ve a mi esposa es por esa específica razón. ¿Ok? Entonces, el título que le di al mensaje del día de hoy es el justo por la fe vivirá. Y este versículo que vamos a leer en este momento tiene un trasfondo bíblico, un contexto bíblico, pero también tiene un contexto histórico y también tiene un contexto actual. Si estamos familiarizados con lo que significa la palabra contexto, es decir, tiene un trasfondo, tiene un porqué de este versículo, y la palabra del Señor dice así. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y si revelamos lo que dice este versículo, pareciera que muchas veces lo leemos y se nos pasa por la mente, el justo por la fe vivirá, y solamente así queda en nuestra historia. Pero Dios utilizó este versículo para levantar algo totalmente histórico. Y es algo muy importante que debemos de entender nosotros. Porque su contexto bíblico de este pasaje es Pablo expresando su deseo de visitar a la iglesia en Roma, la importancia del evangelio, la humanidad que estaba perdida y la persecución que la iglesia sufría por el imperio romano. Muchas veces leemos el libro de Romanos y Romanos tiene ciertas frases que nos hace confundir y si no conocemos el contexto nos hace pensar que la salvación puede ser ocasionada por el hombre o que podemos hacer obras para nuestra salvación. Pero Romanos, cuando empieza a tirar estas pequeñas frases, y una de las más conocidas que está en Romanos 10:9, dice, si confiesas con tu boca. Y muchas veces pensamos que la salvación puede ser la consecuencia de que yo hice algo, la consecuencia de que soy bueno, o yo puedo hacer algo para salvarme que no sea Cristo. Por eso en Romanos 1:17 dice, mas el justo por la fe vivirá. Y a veces nos contradecimos cuando leemos a través del libro de Romanos, porque pensamos que la opresión actual es algo que no vamos a poder sobrevivir. A veces nosotros presentamos nuestra fe en las redes sociales o con nuestros vecinos y nos rechazan y sentimos que el mundo se nos desborona. Pero cuando vemos el contexto histórico, el rechazo que podemos sufrir por medio de las redes sociales o que nos cierran unas puertas, simplemente no tiene comparación con lo que Dios hizo a través de este versículo y a través de un monje que utilizó este versículo. Ahora, si vemos en el contexto actual del libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, que acabamos de leer, hay algo que se llama la salvación. Es una interpretación personal de lo que pensamos de lo que es la salvación, pero muchas veces no pensamos en el contexto bíblico de lo que significa la salvación. Pero este versículo contiene a lo que se le llama la soteriología. Y bueno, no te quiero confundir con esas palabras, pero la definición de soteriología es el estudio teológico de la doctrina de la salvación. Es decir, en este versículo se pueden responder preguntas de que cómo se salva la humanidad. ¿Cómo se salva la humanidad de su pecado? ¿Cómo se salva la humanidad de la condenación? Y también da la respuesta que es a través de la gracia, a través de la expiación, a través de esa transacción de fe y no de las obras. Porque este versículo de Romanos 1:17 es claro, dice el justo por la fe vivirá. Pero ¿por qué este versículo es tan impactante y por qué es tan importante para nosotros como cristianos hoy en día? Muchos historiadores, muchos pastores
han dicho esta frase a través de la historia, que si la iglesia no conoce su historia, la iglesia no conoce su contexto, estará condenada a tener los mismos errores y a cometer las mismas faltas que se han cometido a través de la historia. Si tú te pones a estudiar la historia de la iglesia, que traté de no meterme tanto en eso, tendríamos para predicar solamente de este versículo posiblemente 50 o más sermones, porque este versículo fue impactado por un hombre, pero el contexto de este hombre, los precursores de este hombre, también ya tenían esta impaciencia. Y Romanos 1:17 no es la excepción, porque Romanos 1:17 Dios usa esta escritura o esta parte de la escritura para hacer una revelación a lo que se le llama la epifanía de la justicia de Dios. Ahora dirás, bueno hermano, ya se metió otra frase, que es una epifanía. Bueno, epifanía es una revelación o una manifestación o una aparición repentina que aclara un pensamiento divino. Y esta revelación, en Romanos 1:17, le ocurrió a un monje llamado Martín Lutero. Y si tú conoces la historia de Martín Lutero, podíamos predicar acerca de él más de un solo sermón. Pero mientras Martín Lutero meditaba en el libro de Romanos y encuentra este pasaje y le ocurre la epifanía de la justicia de Dios, es por la consecuencia del miedo a un Dios justo. Porque si realmente nos ponemos a pensar qué significa la palabra justicia, la palabra justicia es la aplicación o el hecho de aplicar lo que una persona se merece. Es decir, si tú vas a un juicio y alguien te robó algo, tú esperas que se cometa justicia. ¿Y qué es justicia? Que esta persona que cometió la falta sea condenada. Por esa razón, este monje Martín Lutero se flagelaba porque él veía la justicia de Dios como el castigo. Él había rebajado lo que era la justicia de Dios y comparada con la justicia humana. Y este es un error fatal que muchas veces cometemos dentro de la iglesia cuando queremos entender a Dios en nuestros propios términos. Cuando queremos entender la salvación en nuestros propios términos, la justicia de Dios en nuestros propios términos y la salvación de Dios conforme a nuestra conveniencia o conforme a lo que nosotros pensamos. Y esto es normal, porque el hombre tiene un serio problema con el pecado, pero también tiene un serio problema con su orgullo. Porque todos podemos decir y podemos ser claros que cuando alguien te corrige, no te gusta. Cuando tú estás en el trabajo y alguien te dice, eso no se hace así. ¿Cómo que me vas? Yo llevo 20 años trabajando aquí en esta empresa, ¿cómo me vas a decir que eso no se hace así? Nos están tratando de corregir por un error, y más si es una persona nueva y no nos gusta por el orgullo y el pecado que hay dentro de nosotros. Pues ese problema también ocurre en la iglesia, porque cuando llevamos un cierto tiempo dentro de la iglesia y alguien nos trata de corregir de algo teológico o de algo de la salvación, es como un gancho a la izquierda, le dicen. Es como un balde de agua que te cae y no nos gusta, porque nos está corrigiendo algo que en el hombre natural es casi imposible, y es aceptar nuestros errores. Por eso cuando conocemos la historia de la iglesia o nos negamos a buscar en la historia de la iglesia, nos va a ocurrir esto, vamos a cometer los mismos errores que cometió la iglesia en el pasado. Pero este monje, Martín Lutero, él vivía angustiado y atormentado por la ira de Dios. Y es normal, porque si nosotros pensamos como padres, cuando nuestros hijos hacen algo, ¿qué es lo primeramente que hacemos? ¿Los regañamos o los castigamos? O sea, si tú eres un padre amoroso y tu hijo se porta mal, no permites esa acción, así que lo corriges. Pues Martín Lutero tenía esa idea de la justicia de Dios. Yo me he portado tan mal, yo he visto mi pecado tantas veces que no puedo creer que Dios me pueda perdonar. En su mente él estaba frustrado y en su historia dice que él iba a confesarse muy constantemente. Se confesaba, se paraba, se iba y a los 2 minutos regresaba y decía, cometí otro pecado.
Y a veces pensamos en la iglesia que, bueno, hermano, solamente el enemigo te trae tus pecados a colisión. Y ya no hay que recordar esos pecados. Pero si lo vemos de esa manera, podemos caer en el error de decir, bueno, yo ya no soy pecador. Cristo pagó por mis pecados. Ya no hay nada que arrepentirnos. Y vivimos una vida sin considerar el pecado. O pensamos como Martín Lutero, peco hoy, Dios ya no me escucha. Dios necesita castigarme. Y no vemos la gracia de Dios ni la justicia divina de Dios porque la hemos bajado a nuestra propia interpretación. Ahora, esta frase, el justo por la fe vivirá, es una frase histórica y es lo que enciende a lo que le hemos llamado la Reforma Protestante. Y me he topado con muchas personas y dicen, bueno, hermano, si te vas a meter a la Reforma Protestante, debes de saber que eso ocurrió en los 1500 y fue algo histórico, pero eso fue en el pasado. Y le digo, y muchas veces cuando les he preguntado acerca de la Reforma, le dices, bueno, ¿tú estás a favor o en contra de la Reforma? Simplemente como una pregunta. Y es triste que muchos cristianos hoy en día estén en contra de la Reforma Protestante. Muchas personas ven a Martín Lutero o a Juan Calvino como unos herejes, aún dentro de la iglesia del día de hoy. Y muchos más ni siquiera conocen ni quién es Martín Lutero ni quién es Juan Calvino, por mencionar uno de los hombres más alientados hacia la Reforma Protestante. Pero quiero decirte algo que, aunque vemos Romanos 1:17 como un simple verso, esto fue lo que encendió la Reforma Protestante. Y eso es lo que nosotros como cristianos cada 31 de octubre celebramos. Inclusive este 31 de octubre se celebran 508 años de la Reforma Protestante. Y dirás, bueno, hermano, ¿qué tiene que ver esto de la historia de la Reforma Protestante hoy en día? Bueno, más adelante vamos a ver los beneficios que trajo esto a la historia. Porque la Reforma Protestante se levantó para poder contrarrestar las enseñanzas de la Iglesia Católica. Bueno, me voy un poquito más despacio. Porque si tú conoces un poquito de historia, sabes que antes de los 1500 no existíamos los cristianos. Solamente existía la Iglesia Católica Romana. Y la Iglesia Católica Romana era la autoridad total en el mundo actual. Es decir, no había otra religión, no había otras personas que pudieran expresar el Evangelio solamente a través de la Iglesia Católica. Era a través del Papa y su autoridad total sobre el mundo, literalmente. Pero antes de que llegara este monje Martín Lutero, se conoce ciertos hombres que se le llaman los prerreformadores. Es decir, antes de que pasara este hecho histórico, no fue de que Martín Lutero se sacó algo de su celibato o se sacó algo debajo de la manga y creó lo que era la Reforma Protestante, sino que hubo una serie de eventos que pasaron para que pudiera pasar lo que se le llama la Reforma Protestante. John Wycliffe, él en un momento se levantó contra la Iglesia Católica y dijo, lo que ustedes hacen está incorrecto. Él le dijo al Papa que él no tenía autoridad sobre el mundo y él no tenía las llaves del cielo. John Huss en 1300 también se levantó. Jerónimo de Praga también en los 1300 y los 1400 se levantó. Y también Girolamo Savonarola. Y estos hombres hicieron prácticamente lo mismo que hizo Martín Lutero y Juan Calvino. Se levantaron contra la única autoridad, contra las únicas personas que podían o tenían acceso hacia la salvación, de manera literalmente. Porque si tú estudias un poquito de historia, te darás cuenta que si tú ibas en contra de la Iglesia Católica, prácticamente tú estabas condenado al infierno. Y muchos dirán, bueno, hermano, eso pasó en los 1500, pero hasta el día de hoy la Iglesia Católica cree que si tú no obedeces la autoridad del Papa, que si tú no sigues los fundamentos de la Iglesia, la Eucaristía de la Iglesia, tú no puedes obtener salvación. La Iglesia Católica nos llama herejes,
La Iglesia Católica nos llama que somos destinados al infierno. Y muchos dirán, bueno, hermano, yo no creo que los hermanos católicos piensen así de nosotros. Bueno, si una persona es realmente católica, esto es lo que cree la Iglesia desde antes de los 1500 y aún lo cree al día de hoy. Pero estos hermanos que se levantaron en contra de lo que ellos llamaban la injusticia divina, todo esto se programó por una serie de eventos. Es decir, las personas ya estaban cansadas de tener que hacer algo para ganarse la salvación. Y Martín Lutero peleó por algo que le encendió el fuego a su celibato. Es decir, como que le prendió chispa a una bomba que tenía pocos minutos para explotar. Y fue la venta de indulgencias. Y la venta de indulgencias, si tú conoces un poquito de historia, sabrás que la Iglesia Católica vendía unos papelitos que te hacían llegar al cielo. Es decir, tú podías comprar tu salvación. Hasta el día de hoy, esa práctica continúa vigente. No solamente en la Iglesia Católica, sino también, tristemente, en algunas iglesias cristianas. Si tú haces esto, si tú ofrendas más, tú puedes comprar tu salvación. Pero ¿qué es más fácil? ¿Vivir por fe o vivir por obras? Pero esta serie de eventos que causaron la Reforma Protestante eran causas religiosas, obviamente, pero también habían causas políticas y también habían causas económicas. Lo que causó la Reforma Protestante fue la llamada y la combinación de estos factores religiosos, políticos, que gestaron durante años que los verdaderos cristianos ya estaban cansados. Dentro de la Iglesia Católica y dentro de todas las iglesias hay personas que realmente desean amar a Dios. Pero cuando son oprimidas por hombres que te obligan a hacer algo para ser salvo, llega un momento que hay una presión espiritual dentro de nuestras vidas. Una de las causas religiosas que ocurrió en esa época, dijimos que eran las ventas de indulgencias, que fue la causa inmediata que Martín Lutero tuvo para poder rebelarse contra la Iglesia Católica. Ahora dirás, bueno, ¿qué pasa con Martín Lutero? ¿Por qué él resuena tanto en esta historia? Porque él era un monje que pertenecía a la Iglesia Católica. Él no quería crear una división en la Iglesia Católica, pero él quería que el Papa y los obispos dejaran de lucrar con la salvación, cosa que muchas veces nosotros también deseamos. Pero lo que ellos hacían y rebelarse, esto los estaba condenando por la máxima autoridad religiosa en esos días a ser apartados de la sociedad y aún morir de una forma catastrófica y con mucho dolor. Pero lo que decían las indulgencias era que si tú quieres reducir tu castigo, si tú no quieres estar en el purgatorio, si tú quieres ganarte el cielo, si tú quieres ser más santo, con una monedita que tú pongas en esta caja y cuando la moneda suene, las puertas del cielo serán abiertas. Hay una historia acerca de las indulgencias que no está corroborada, pero llega una persona con uno de estos sacerdotes y le dice, quiero comprar una indulgencia. Y le dice, ¿para quién? Dice, es para mí, porque el día de mañana yo voy a cometer un pecado, pero quiero que ese pecado ya se me perdone. Por si me muero en el acto que voy a cometer, porque él quería robarle a alguien, dice, si me matan en ese acto, por lo menos me voy a ir al cielo, porque yo ya pagué mi salvación. Pareciera algo que no tiene sentido, pero esa era la manera de pensar de muchos. Y aún hasta el día de hoy, increíblemente, esa es la manera de pensar de muchos. Y no solamente con las indulgencias, pero también con nuestro servicio, con nuestras ofrendas, con las maneras de pensar. Es decir, si yo me porto bien, si yo sirvo al Señor, si yo doy mis ofrendas con tiempo, si yo vengo a la iglesia y nunca falto, bueno, yo creo que Dios sí me va a dejar entrar al cielo. Y de cierta manera eso es una indulgencia, porque tú estás haciendo algo para ganarte el cielo. Y Romanos 1:17 dice, ¿por las obras entraremos al cielo?
¿Por las obras viviremos? ¿Por nuestras ofrendas? ¿Por nuestro servicio? Ciertamente no. Dice, por la fe el justo vivirá. Eso no quiere decir que no vayamos a servir a Dios, pero eso quiere decir que lo que hacemos y las obras que hacemos es la consecuencia de nuestra salvación, no para ganar nuestra salvación, como lo hacían las indulgencias. Otras causas políticas era la corrupción del clero. Pareciera inherente o elocuente pensar que un pastor o que un obispo viva en pecado, que viva en homosexualidad, que se compre joyas ostentosas, que no le dé de comer a una persona hambrienta. Y eso pareciera, dices, bueno, eso está mal. Pero en el tiempo de la Reforma, esto era lo que hacía el papado. Esto era lo que hacían los arzobispos. Martín Lutero cuenta una historia y dice, cuando yo fui a Roma, lo que yo vi fue a los padres, a los obispos, contratando prostitutas y deleitándose en el pecado. Roma debiendo ser la ciudad santa, Martín Lutero vio que el papado estaba en una corrupción total, en un pecado abierto, en una vida ostentosa por el pecado. Y esto obligaba a que tenían que sacarle más dinero a los feligreses para poder hacer frente a una vida de pecado, una vida inerrante de pecado. Esa fue otra causa política porque las personas en esa época podían ver lo que hacían los religiosos de esa época. Y también habían causas económicas, porque la iglesia en ese entonces ponía impuestos a los países por poner iglesias. Había una apropiación de tierras, es decir, ellos eran dueños de tierras en diferentes países y ellos gobernaban de una forma total. Y muchos sacerdotes aplicaban estos impuestos y se quedaban con parte de las ganancias. Ahora dirás, bueno, hermano, entonces, ¿cómo era que ellos obtenían ese poder? ¿Cómo era de que ellos seguían en el poder? Si la gente se daba cuenta que su vida no era correcta, bueno, había un gran problema. Que en ese tiempo, en los 1500, no teníamos acceso a la palabra de Dios como hoy en día lo tenemos. En ese tiempo, las personas no podían leer. Si tú nacías como un jardinero, crecías como jardinero y te morías siendo jardinero. Si tú crecías con tu papá siendo herrero, tú crecías siendo herrero y morías siendo herrero. Y si tú nacías siendo millonario o dueño de muchas tierras, tú te morías siendo millonario. Y solamente las personas de alto rango tenían acceso a la educación. Solamente ellos podían leer. Y más aún, el acceso a la palabra de Dios era casi imposible, porque solamente estaban escritas en latín y solamente los padres o los arzobispos podían tener el acceso a la palabra de Dios. Y bueno, podemos preguntarnos, y si ellos tenían acceso a la palabra de Dios, ¿por qué no la leían? ¿Por qué nunca leyeron Romanos 1:17? ¿Por qué se aprovechaban? Porque esto es lo que pasa cuando nosotros elevamos el poder de Dios, la autoridad de Dios, la soberanía de Dios, y empezamos a ponerle, como dicen, nuestra salsa a los tacos. Hay una historia que a mí me gusta usar mucho y es decir, hermano, no trates de reinventar la rueda ya existe. Y la Iglesia Católica estaba tratando de reinventar la rueda de salvación a su propia conveniencia. ¿Y cómo podemos ser nosotros o podemos aprender acerca de la Reforma Protestante? Bueno, amado hermano, no confundas ni pongas la salvación en tus términos. No trates de entender a Dios con nuestro propio entendimiento, porque muchas veces pensamos que para poder entender el plan de salvación, para poder entender a Dios, Dios tiene que ser algo para mí. Tiene que hacer sentido en mi mente para que yo acepte algo. Y Martín Lutero decía, no, lo que tenemos que nosotros aceptar es la palabra de Dios.
porque solamente a través de ella podemos realmente ser libres. Porque si nos vamos a tratar de hacer nuestra propia salvación o tratar de ganar nuestra salvación por lo que a mí me hace sentido, te vas a perder y vas a cometer estos errores de la iglesia. Muchas veces como padres, o si hemos tenido un padre y le tratamos de dar consejos a nuestros hijos, le decimos, hijo, no hagas esto, no te comportes de esa manera, porque si lo haces posiblemente te va a pasar esto. Hace poco me tocó tener una plática con mi hijo porque él quería un vehículo nuevo. Y le dije, mira, no es necesario comprar este vehículo. Y le empecé a dar razones aquí y allá. Y en su mente se quedó muy triste porque en su mente dice, bueno, él no quería que me comprara un carro. Pero eso no era el tema. El tema es de que no quería que él se endeudara para que no cometiera el error de estar endeudado y después no poder hacer ese pago. De esa manera, nosotros debemos de entender que cuando la historia nos habla, es para que nosotros no cometamos esos errores. Porque nosotros como cristianos somos el resultado de esta reforma protestante. Es decir, de los resultados de la reforma protestante salieron los luteranos, salieron los calvinistas, los anglicanos, los anabautistas, los presbiterianos, los congregacionalistas, los metodistas. Y de ahí nacemos todos los cristianos, de esta reforma protestante. De lo que se enseñó y de lo que estos hombres pusieron por lo que estos hombres arriesgaron para poder tener el resultado del día de hoy. Porque hoy en día podemos ir delante de una iglesia católica y decirle, bueno, ustedes están errando por esto y lo otro. Pero en ese tiempo, ponerse en contra de la iglesia católica era poner tu vida en riesgo. No era solamente tener una discusión, sino que si tú estabas en desacuerdo con estas doctrinas, tú podías haber sido echado a la hoguera o ser sacrificado o a ser torturado de una manera totalmente salvaje por simplemente decir que tu salvación era por fe. Ahora, hermano, si tú conoces la alfabetización de hoy en mismo, si tú puedes abrir tu Biblia y leerla con una libertad, si tú puedes entender que hay arte y hay ciencia el día de hoy, es gracias a la Reforma Protestante. La Reforma Protestante no fue solamente un hecho histórico, no solamente fue algo que un monje se inventó, tiene un trasfondo tan profundo porque Dios utilizó la Reforma Protestante para traer alfabetización, libertad y un auge económico en toda Europa que consecuentemente llegó a América. El énfasis protestante nos lleva a una responsabilidad que cada individuo debe de leer su Biblia. Y muchas veces tenemos nuestra Biblia en las manos y pasan días, y pasan semanas, y pasan meses y no la abrimos. Y Dios usó a estos hombres que murieron de una forma horrible, en persecución, enfermos, por llevarnos y traernos la Reforma Protestante. O sea, la Reforma Protestante no solamente fue algo que ocurrió, un hecho histórico. Fue la misma razón por la cual tú puedes leer la Biblia y poderle darle gracias a Dios que tú eres salvo por fe. Los 5 beneficios que nos trajo Martín Lutero y que nos enseñó fue que podemos ser salvos solamente por fe. Y es algo que se le llama la sola fide, que solamente por fe. No son tus obras, no es lo que tú haces lo que te hace salvo, simplemente tu fe. Y tu fe ni siquiera pertenece a ti, sino que te es dada por gracia de Dios. Y también nos dice que somos salvos por gracia, es decir, no por las obras. Las obras son la consecuencia por la cual tú muestras que eres salvo. Porque realmente no debemos de irnos al otro lado de decir, bueno, si yo soy salvo por fe y por gracia, entonces no necesito hacer obras. Sino que las obras son la consecuencia de que eres salvo por gracia. También nos trajo lo que se le llama solus Christus, que es la salvación solamente a través de Cristo. No por el Papa, no por el pastor, no por el líder, no por nadie, ni por mis papás, ni por mis abuelos,
sino que solamente por Cristo puedo ser salvo. Obviamente, la Escritura dice que hay que darle doble honra a los que enseñan la palabra del Señor, y en eso van incluidos los pastores. Pero no podemos llegar a Dios o no podemos venir con el pastor y decir: pastor, ore por mí, porque yo creo que Dios lo escucha más a usted que a mí. Ciertamente debemos de compartir nuestras batallas con nuestros líderes, con el pastor. Si estás afligido, ven. Pero no vengas pensando que el pastor tiene una carta mágica o es más santo que tú si eres cristiano. Si tú eres cristiano, tú tienes la misma comunicación con Dios que tiene el pastor y los líderes. Por eso Martín Lutero, solos Christus. No necesitamos de un papa, no necesitamos de un pastor que me lleve y que me abra las puertas, porque dice Dios, o dice la palabra del Señor, que Cristo fue el que abrió esa comunicación. Cristo fue el que nos salvó. Gracias a Dios podemos decir, bueno, cuando a mí el pastor me predicó, cuando a mí un hermano me predicó y me enseñó la palabra del Señor, amén, Dios lo utilizó, sí, pero fue por la obra de Cristo, por el sacrificio de Cristo que tú eres salvo. Otro beneficio fue sola escritura, es decir, que nuestra autoridad máxima, no solamente, pero la autoridad máxima es la palabra de Dios. Eso no quiere decir que no leamos escritos de los padres de la iglesia. Eso no quiere decir que podamos leer otras literaturas. Pero al final del día, lo que marca la autoridad de nuestra salvación y lo que marca la autoridad y que nadie puede pasar esa autoridad es la palabra de Dios. Y eso era lo que Martín Lutero decía. Y al final está soli Deo gloria, que es solamente a Dios la gloria. Porque si tú puedes comprar tu salvación, tú te jactas si tienes poder económico. Si tú haces un sacrificio y te convences de que porque yo doy algo o hago esto o hago lo otro, yo me estoy llevando la gloria de mi salvación. Y Martín Lutero, él luchaba porque fuéramos salvos solamente por la fe en Dios, solamente por la gracia que se nos es dada. Solamente Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, y que la Escritura era la máxima autoridad, y por lo tanto solamente a Dios se le debe dar la gloria, no a los hombres. Esta base nos hace apreciar lo que tenemos hoy en día. Después de Martín Lutero existió un hombre llamado Juan Calvino. Aproximadamente 20 años después, sus enseñanzas nos llevaron a entender las doctrinas de la gracia, que fue otro beneficio de la Reforma. La depravación total quiere decir que todos nacemos en pecado, no podemos acercarnos a Dios, sino que Dios se acerca a nosotros. La elección incondicional, que no hay nada en ti ni en mí que Dios vio para poder ser salvos. No es de que Dios dijo, es que el Nilsson me iba a escoger en el año 2000 tantos y por eso lo traje a mi gracia. No hubo ninguna condición, porque lo único que Dios vio en ti y en mí fue pecado. Que hay una expiación limitada, es decir, que Dios tiene un pueblo específico el cual Él llamó. También hay una gracia irresistible, quiere decir que cuando Dios te llama, tú respondes. La palabra del Señor nos dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto no puede ni opinar, ni decidir, ni buscar por sí solo, sino que necesita ser o recibir un aliento de vida. Cuando Dios te llama, tú respondes. Y una de las más hermosas, la perseverancia de los santos, que quiere decir que tu salvación está segura. Que no hay nada ni nadie que pueda arrebatarte la vida eterna. Es decir, cuando Dios te salva y no hay vuelta atrás. Bueno, hermano, eso no es una licencia para pecar tampoco, porque cuando tú reconoces que Dios te salvó, que Dios te perdonó, que Dios te eligió, que Dios te llamó y te cuida hasta el final, tú sigues haciendo obras no para ser salvo, sino porque eres salvo.
dentro de nuestro orgullo y dentro de nuestro pecado, muchos de nosotros no nos gustan estas palabras. No nos gusta que nos llamen pecadores. No nos gusta que nos digan que tú no hiciste nada. Bueno, lo único que tú pusiste para tu salvación fue tu pecado. No nos gusta. Nadie puede aceptar por sí mismo que Dios solamente tiene un grupo remanente que va a salvar. Porque si yo te digo, mira hermano, si tu abuelito querido, que fue muy bueno contigo, que te daba regalitos cada domingo, que te regaló una herencia, si él no se arrepintió de sus pecados, si él no confesó su fe en Dios, y si alguien te dice, tu abuelito no va a estar en el cielo contigo, nuestro orgullo, nuestra humanidad, se va a rebelar en contra de cualquier persona que nos diga lo contrario. Porque muchos no podemos aceptar la palabra de Dios cuando la palabra de Dios habla de algo específico que amamos y nos dice que está mal. Hay un libro muy hermoso que a mí me encanta leer, que se llama Pecados Respetables. Y ese libro habla acerca de acciones y de cosas que hay dentro del hombre que pensamos que no son pecados. Bueno, yo tengo un mal carácter, pero Dios así me hizo. Dice, hermano, eso se le llama pecado. Yo soy muy inconformista. Si no se me habla bien, si no se me trata bien, si no hay un programa de jóvenes en la iglesia, si no hay un programa de niños en la iglesia, entonces no voy. Un inconformismo. Y nos alejamos de Dios. Pero debemos de reconocer algo, amados hermanos, que la reforma nos da un movimiento de conocimiento y responsabilidad. De conocer lo que necesitamos, no lo que queremos. Porque el hombre en sí lo único que busca va a ser complacer sus deseos humanistas. Que me sienta bien en la iglesia, que cuando el pastor me hable solamente me dé palmaditas, pero que no me regañe. Que el pastor ni se le ocurra regañarme porque no le vuelvo a abrir la puerta. Pero estos reformadores nos enseñaron que no se trata de lo que nosotros queremos humanamente, porque lo que vamos a querer humanamente simplemente va a ser corrupción. Simplemente va a ir en contra de la palabra de Dios. Porque la reforma protestante también nos enseña como iglesia cómo debemos de funcionar. Y eso es algo que tampoco no nos gusta. ¿Por qué en la iglesia no ponen luces de colores? ¿Por qué en la iglesia no ponen humito? ¿Por qué en la iglesia el pastor no se viste de vez en cuando y cuenta chistecitos? Amado hermano, la reforma nos enseñó una seriedad tan grande que si tú la estudias, vas a pasar meses y meses estudiándola y vas a seguir indagando y sacando más y más información. Lo que yo te presenté el día de hoy llevaba meses y meses. Cada precursor, cada prereformador, nos hubiéramos llevado horas y horas solamente en ver sus escritos. Estos hombres se sacrificaron para que el día de hoy tú y yo podamos gozar una libertad cristiana en Dios. La salvación que hoy podemos entender no se trata de nuestras obras, sino que se trata por fe. Y debemos de honrar el nombre de Cristo, no importando el precio, no importando la persecución, no importando hasta a quién le guste o no. Hermano, creo que los pastores deberían de ser un poquito más, ¿cómo es la palabra? Como que deberían de caer mejor, ¿verdad? Pero la verdad, hermano, los predicadores nunca vamos a hacer una monedita de oro porque nuestro trabajo va a ser llamarle al pecado, pecado, llamarle a la falta, falta. Y poner al hombre en el lugar en donde él debe de estar. Y poner a Dios en el lugar en donde Dios debe de estar. Nunca trates de poner o de entender a Dios bajo tus propios términos. Porque lo que te va a esperar simplemente va a ser una condenación.
Pero si si tú te sometes a la autoridad máxima que Dios nos dejó, que es la Biblia, si tú te sometes a la autoridad máxima por el cual nos salvó, que es Cristo, si tú te sometes a la autoridad espiritual y a la verdad bíblica que somos salvos por gracia, tú puedes vivir una vida libre sin estar luchando ni contra tu conciencia, ni contra tus fuerzas, solamente a través de Dios. No hay nada que tú puedas hacer para llegar al cielo. No existe oración que tú puedas hacer para llegar al cielo. No existe ofrenda, ni dinero, ni sacrificio que tú puedas hacer para llegar al cielo. Porque el precio de tu salvación tiene un precio inalcanzable, pero fue pagado por Cristo en la cruz. Primera de Juan, capítulo 2, nos dice que todos nuestros pecados ya han sido perdonados. Tú no necesitas tratar de comprar tu salvación. Lo único que necesitas es rendirte ante los pies del Dios que ya te perdonó. Y ver que somos pecadores, pero también que somos pecadores redimidos. Es decir, el precio de tu salvación es inalcanzable, pero ya está pagado. Y no hay nada que tú debas hacer. Simplemente darle gloria a Dios por lo que Él hizo, por lo que Él está haciendo y por lo que Él hará en tu vida. No trates de reinventar la rueda de salvación. Ya está escrita. Descansa en tu Salvador. Descansa en lo que Él hizo y su obra que hizo en la cruz. Amado hermano, este es un llamado a que cada vez que tú veas tu Biblia, reconozcas la sangre de los precursores, de los reformadores, que pusieron su vida en riesgo para que hoy en día pudiéramos tener acceso a la hermosa escritura que tenemos hoy en nuestras manos. Léela, busca de Dios, sométete bajo la autoridad de Dios. Pero si lo tratas de hacer por tus fuerzas, por tu entendimiento, por tu experiencia, simplemente vas a fracasar. Honra al Señor con tu vida. Si eres salvo, vuelve a la salvación. Vuelve a enamorarte de esa persona que te salvó de una condenación eterna, que pagó el precio de tu pecado. Y si no eres salvo, lo único que te puedo decir es que Dios te está llamando a salvación el día de hoy. Y no hay nada que va a llenar tu corazón, solamente Cristo. Tú no tienes solamente un vacío en tu corazón, tú tienes un vacío y una muerte espiritual que nada ni nadie la puede alcanzar, solamente Cristo. Pon tu fe en Él, descansa en Él, Él lo hizo todo. Solamente debemos de poner nuestra fe en Dios. Amado hermano y amigo, inclinemos nuestro rostro y vamos a Dios en oración. Padre amado, delante de ti venimos, Señor, reconociendo, Señor, que somos hombres pecadores, que muchas veces queremos agradarte, Señor, bajo nuestros propios términos, Señor. Pero sabemos que solamente tú te agradas a través del sacrificio de Cristo en la cruz, Señor. Reconocemos, Señor, que cuando tú nos has salvado, Señor, seguimos siendo pecadores, Señor, pero tú, Señor, nos ves a través del lente de nuestro Salvador, Jesucristo. Te damos gracias por eso, Padre Santo. Te damos gracias también por esos hombres que aún imperfectos, Señor, tú utilizaste para que tu nombre fuera expandido y tu palabra fuera honrada, Señor, a pesar de todo. Úsanos, Señor, también para tus propósitos. Danos ese coraje, Señor, que así como estos hombres de historia tuvieron, podamos tenerlo, Señor, y podamos ir en contra de la corriente de este mundo, Señor, para no deleitarnos en ella, Señor, sino que seas tú exaltado, Señor. Danos esas fuerzas, Señor. También te ruego, Señor, que si hay alguien, Padre Santo, que no te conoce, que está luchando por tratar de ganarse el cielo, Señor, que tú le puedas dar esa paz, Señor,
para que Él deje de luchar por sus fuerzas y pueda poner su esperanza en ti, Señor, porque solamente tú eres capaz, Señor, de salvarnos. Solamente tú eres capaz de darnos vida, de renovar corazones, de renovar vidas, Señor, para que al final del día todo el mundo, de todo este mundo, Señor, cuando tú regreses, Señor, cuando toda rodilla se doble, pueda decir, gloria sea solamente a ti, Dios, porque solamente tú eres el merecedor de la gloria y de la honra, Señor. Ayúdanos a poner en práctica tu palabra, Señor, en todo tiempo, y te adoramos y te bendecimos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.